Antes de iniciar este relato, suscríbete activando la campanita y también suscríbete a nuestro canal alternativo, Voces de la Noche. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El adoptado de las brujas. Un relato maldito. Advertencia sobre el relato a escuchar. La presente historia presentó varias complicaciones para ser adaptada en varias ocasiones. La información se borraba o se perdía. El texto que se escribía sufría alteraciones sin ninguna razón aparente. Siendo honesto, esto fue advertido por el mismo autor de su historia, quien mencionaba que su vida siempre ha estado maldita. Ahora advertidos, procedo a contarles un relato maldito. Conocí a una persona que se hace llamar a sí mismo el adoptado de las brujas. Este señor se encontraba sentado frente a dos tumbas en el Panteón de Belén, donde él hacía mención que era la tumba de sus padres. Mencionaba que, si quería más pruebas, podía mirar al hombre y mujer que estaban parados a su lado y comprobar el parentesco. Sin embargo, allí no había nadie más que nosotros dos. Le pregunté si deseaba compartirme su historia, a la que accedió alegremente, pero me advirtió que no era responsable de lo que llegara a pasarme después de escucharla. Le comenté que me interesaba aún más la historia, así que prosiguió a platicarla. Sin embargo, es importante señalar que en varias ocasiones el hombre se quedaba mirando al vacío mientras fumaba un puro negro, y era necesario preguntarle sobre quién hablaba, pues se perdía en su historia mencionando que había tenido varias madres que lo habían educado, y las últimas dos no existía ni tumba de ellas, pues eran ellas quien lo habían instruido en la magia negra. A partir de este instante, la historia se relatará en primera persona, de forma que la historia será contada de la manera más fiel posible. Un dato adicional, después de escuchar la historia, personalmente pasé por varias complicaciones y obstáculos que he tenido que afrontar. Primera parte. Abandono. Lo que estoy por contarte no es nada sencillo para mí, pues debo aceptar varias verdades que por mucho tiempo durante mi niñez negué su existencia, pero que hoy en día predico al pie de la letra. Se trata de algo que me heredaron mis madres, y aquello a lo que llaman magia negra. Sé que no lo aparento, pero soy mucho más grande. Hoy tengo 85 años. Más aún, creer en la Santa Muerte y en aquellos que le sirven a ella me ha dado una juventud longeva. Quisiera ponerlos en contexto de qué manera es que llegué a adquirir tales dones que hoy uso aquí en los panteones o trabajos por los cuales me contratan. Con esto no pretendo ofenderte o molestarte, pero sí quisiera que quedara claro una cosa, y es que una de mis madres selló la verdad de un pecado que cometió hace mucho, y de aquel que le escuche de mis labios sufrirá ciertas consecuencias. Mi devoción por el ocultismo fue otorgada por mis dos verdaderas madres, sobre todo por la última. Fue aquellas que me adoptaron cuando yo apenas tenía uso de razón. Al principio, mi niñez fue muy complicada. No tengo mucho recuerdo del todo con claridad. Aún me cuesta trabajo recordar fragmentos de mi pasado de cuando yo era muy pequeño, mucho antes de los 10 años, pues no tuve exactamente la mejor de las familias. Mis padres intentaron venderme apenas tuve fuerza en los brazos a un gringo, pero no tuvieron éxito en ello. Mi madre siempre me ignoraba. Nunca se preocupó por darme algo de comer o que hubiera comida en la mesa. Yo tenía que buscar entre lo que quedaba en la casa o en la basura, y si acaso tenía mucha suerte, algún vecino me daba una pieza de pan. Llegué a pensar varias veces que mi padre se encontraba aburrido y que cuando no tenía nada que hacer me buscaba para golpearme. Siempre estaba borracho o drogado. Yo ya me había cansado de esa horrenda vida, así que decidí escaparme de casa y dejar todo atrás. No tenía nada que perder. Mucho tiempo después,
me enteré que los llegué a lastimar y que quizá murieron de tristeza, pues fallecieron a los pocos meses de que yo me escapé. Sin embargo, en ese momento yo no sentía ninguna especie de remordimiento. No supe qué rumbo tomaron mis pies o cómo fue que llegué a mi verdadero destino. Lo único que pensaba mientras caminaba era aguantar hasta que mi cuerpo pudiera. Pero escapar de casa sin provisiones no fue sencillo. Me había dado por vencido cuando llegué a un pueblo en el que jamás había estado. Busqué un lugar donde pudiera recostarme y esperar la muerte. Y allí, en un callejón, encontré una caja semidestruida. Yo ya no tenía fuerzas para moverme. No aguantaba más y me desmayé golpeándome en el piso. Y si no mal recuerdo, fue cuando la vi a ella. Se trataba de una señora no muy grande de edad, pero tampoco tan joven. Se había dado cuenta que me había caído. Pude sentir que me cargó en sus hombros. Tengo vagos recuerdos del trayecto a su casa, pues perdía la conciencia muchas veces. De algo que sí puedo estar seguro, es que fue una eternidad para llegar a nuestro destino. No sé cuánto tiempo pasó o si dormí por días. El punto fue que desperté en otro lugar y ahora sí no sabía dónde me encontraba. Al despertar, tuve una extraña sensación de angustia, de que alguien me vigilaba, y justamente a mi lado estaba ella dándome pan y agua. Me sentía exhausto. Aquella mujer me dijo que aún no me encontraba bien y que me cuidaría, y si yo quería, me invitaba a quedarme con ella. Yo no había recibido ninguna atención especial en los últimos años, así que decidí quedarme, y ella terminó adoptándome. No fue necesario ningún proceso de papeleo para que ella me adoptara. Simplemente me dio cobijo en su enorme casa. Claro está que había reglas que seguir si vivía con ella. Al tratarse de una casa grande, tenía varias habitaciones y un enorme jardín. Ella me tenía prohibido ingresar a los demás cuartos. Solo se me permitía estar en el mío y no tenía permitido salir de noche. En el patio tenía prohibido dejar la puerta de la reja abierta. Ella tenía una gran variedad de animales, gallinas, guajolotes, pero particularmente me dijo que tenía prohibido tocar una gallina negra, la cual tenía amarrada de la rama de un árbol. Esa gallina mantenía una particular distancia de los demás animales. Incluso ellos mismos se mantenían alejados de ella por voluntad propia. Realmente no había reglas complicadas que seguir, solo era cuestión de obedecer lo que me había dicho, y ella me estaba brindando el cariño que mi otra madre nunca me brindó. Por ello, en unos cuantos días, pasé de decirle señora a madre. A mí nunca me importó de dónde sacaba mi madre el dinero o recursos necesarios para que podamos vivir. Siendo honesto, en esa casa siempre veía abundante comida y mi madre siempre traía dinero consigo, pero lo que sí llegué a notar con el paso de los días es que se corrían rumores sobre ella, rumores que principalmente decían entre los niños del lugar. Se mencionaba que ella era bruja y que hacía trabajos a los lugareños de por allí. En lo personal, esto sí fue algo que llegué a pensar que era cierto, pues el comportamiento de mi madre solía ser bastante extraño. En ocasiones, cuando anochecía, me asomaba por la ventana para cerrarla, y es cuando la podía ver a ella sola, parada en medio del patio bajo la luz de la luna. Era una escena misteriosa y aterradora a la vez, pues pensaba que se traía algo entre manos, y lo que me comentaban los otros niños me tenía ya influenciado. En otras ocasiones, la veía entrar a uno de los cuartos que tenía prohibido ingresar, acompañada de otras personas o incluso sola, mientras que del otro lado de la habitación se podía escuchar que ella hablaba en otra lengua que no lograba entender. Pero una noche, las cosas que pasaron hicieron que mi creencia sobre que mi madre fuera una bruja se hiciera más intensa. Ya casi era hora de dormir y me encontraba en el patio jugando con mis carritos, mientras que mi madre terminaba de atender a alguien en una de las habitaciones.
cuando escuché que alguien me llamaba, no por mi nombre, solo me decían, niño. Miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Lo único que estaba allí eran los animales, cuando nuevamente me llamó solo diciendo, niño. Pero este último fue acompañado de un cacareo. Esto despertó mi curiosidad. No sabía si lo había imaginado o escuchado mal, pero tuve la sensación de que aquel sonido lo había emitido la gallina. No quería acercarme a ella, pero era tanta mi curiosidad que no dejaba de mirarla. Aquella gallina me observaba, pareciera que se estaba cuidando de mí. Cuando abrió el pico y nuevamente le escuché decirme, niño. Me asusté tanto que me eché para atrás dejando caer mis carritos. Salí corriendo del patio gritando por mi madre, quien salió de una de las habitaciones de las que tenía prohibido ingresar muy asustada para ayudarme. Le conté lo que me había sucedido, sobre lo que había escuchado y que de la gallina había salido una voz. Ella me trató de tranquilizar diciéndome que quizá había sido mi imaginación. Me pidió que esperara un momento afuera de la habitación, pues me daría algo para el susto. Fue la primera vez que desde fuera pude observar un poco y brevemente uno de aquellos cuartos por dentro. Alcancé a divisar una serie de ramas que colgaban del techo y frascos con varias gallinas y gallos negros dentro. Mi otra madre salió con un frasquito, el cual abrió frente a mí y con la punta de un palillo de dientes sacó una diminuta sustancia de él. Me pidió que abriera la boca y levantara la lengua. Me picó con el palillo y me pidió que me fuera a dormir. No supe qué era lo que contenía, pero me hizo sentir bastante bien y tranquilo. Ya estaba oscuro, por lo que obedecí sin ningún problema. Solo me preocupaban mis carritos que había dejado en el patio. Me acosté en la cama y no supe más de mí, hasta pasadas unas horas cuando comenzó a llover. Me despertaron los truenos que se escuchaban a lo lejos. La lluvia ya se aproximaba al pueblo. Se podía sentir el ambiente húmedo y helado que entraba por la ventana de mi cuarto. Me levanté para cerrarla. Sin embargo, al tratarse de una ventana de madera ya muy vieja e hinchada por la humedad, siempre me costaba mucho trabajo cerrarla. Fue cuando un relámpago iluminó el patio y pude ver a una mujer colgada de las piernas de una de las ramas del árbol. Me desconcertó bastante lo que había visto. Me quedé inmóvil un rato, esperando que otro relámpago iluminara el patio. Prestaba atención para ver si aquello fue real, y en ese instante, otro relámpago más reveló lo que más me temía. Mi madre estaba allí sosteniendo en sus manos a aquella gallina negra que me había hablado, pero la mujer que vi en el árbol ya no estaba allí, y en la otra mano de mi madre alcancé a ver que traía consigo un cuchillo. Me asusté demasiado que no cerré la ventana y me cubrí con las cobijas. Entonces empezó a llover y el agua comenzó a meterse a mi habitación. No tenía la intención de volver a asomarme por la ventana para cerrarla. Prefería que se quedara así. Pero en ese momento, el sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose se escuchó. Alguien caminaba hacia mí, se subió a mi cama y empezó a forcejear con la ventana para cerrarla, lo cual parecía ser que le costaba bastante trabajo hacerlo. No lo logró. Sin embargo, pude escuchar el sonido del cuchillo golpear con el piso. Al parecer, usaría ambas manos para cerrar la ventana, teniendo éxito esta vez. Se bajó de mi cama y me descubrió el rostro. Yo me hacía el dormido, pero por dentro estaba aterrado. Sentía que en cualquier momento algo me pasaría, pero con su mano húmeda y helada acarició mi mejilla, diciéndome que nada me molestaría más. No sé si ella sabía que yo estaba despierto o si creyó que estaba dormido. Jamás lo supe, pero llegué a sentir algo extraño en mi mejilla. No quise moverme más y el sueño me venció. A la mañana siguiente, a un lado de mi cama,
se encontraban mis carritos que había dejado olvidados en el patio. Pude sentir que mi mejilla se sentía extraña, así que fui al baño a verme en el espejo qué era lo que tenía. Pude ver que había un rastro de sangre sobre mi mejilla. Ya estaba seca y olía mucho a hierro, o eso es lo que me parecía. Me lavé el rostro. Me senté un momento en la taza del baño, pensando todo lo que había ocurrido. Llegué a pensar un momento en que tendría que escapar de allí, pero caí en cuenta de que aquello por lo que estaba pasando no era tan terrible en comparación de la manera en que me trataban mis verdaderos padres. Pensé que mientras no me hicieran daño alguno o pasara algo más grave, todo estaría bien. Solo tenía que estar más alerta por cualquier cosa. Al final decidí callarme y fingir que no sabía nada, por si me llegara a preguntar, situación que nunca pasó o se comentó jamás. Pasaron solamente un par de días cuando recibimos la visita de una extraña mujer. Ella era de mayor edad a la que era mi otra madre. Tenía canas por toda la cabeza y no me generaba mucha confianza. No me quitaba la mirada de encima, solo se la pasaba insultándome y preguntándole cosas de mí a mi madre. Le decía que yo estaba muy flaco y que parecía que estaba enfermo, que sería una carga más y no sería de utilidad. Fue extraño, pero todo esto que me decía no me llegó a importar. Ya lo había vivido antes con mis otros padres, y esos insultos no me causaban daño alguno. Esa mujer resultó ser su hermana mayor, a quien ahora en adelante llamaré la tía. Desde ese día, mi tía se quedó ya a vivir en casa, además de que las reglas se volvieron más estrictas que antes. Aparte de las habitaciones a las que no podía acceder, me negaron la entrada a otra más, que era donde se quedaría mi tía a dormir, y tenía prohibido estar en el patio jugando donde estaban los animales a altas horas de la noche. Una tarde, mientras yo me encontraba jugando con mis amigos a mitad de la calle, mi madre y mi tía salieron un rato a sentarse fuera de la casa. Inmediatamente, mis amigos me dijeron que ya no podían jugar más conmigo. A uno de ellos les escuché decir que mi otra madre era una bruja y que sus padres le habían dicho que no se acercara a ellas. Siendo sincero, esto me llenó de rabia, así que golpeé fuertemente al chico en el rostro y me devolvió los golpes. Mi tía se acercó y nos separó a ambos, tomó el brazo del otro niño y con la simple mirada le lanzó una advertencia. Él huyó temeroso de allí, y no se diga de mis demás amigos, quienes también se fueron. Aparte de la tunda y la regañada que me llevé, mi otra madre y mi tía me mandaron a meterme a la casa. Fue cuando me percaté que la madre del chico al que había golpeado llegó amenazando a mi otra madre y a mi tía. Les decía varias palabras altisonantes, las amenazaba de herejes, les decía que eran hijas de Satán y brujas. Esto no parecía importarles, pues ambas se reían, a lo que mi tía se acercó a aquella señora y la sujetó del brazo, y sin decirle nada no le quitó los ojos de encima. Aquella señora se quedó muda, y antes de que pudiera decir algo, se había quedado sin voz. Trataba de hablar, pero las palabras no le salían. Mi tía aún la sostenía del brazo y se divertía con ella, y al soltarla, la voz de aquella mujer regresó. Apenas podía hablar y la siguió maldiciendo de todas las maneras que pudo. Las amenazó, advirtiéndole que llegaría con un cura para bendecir el lugar y que ellas se quemarían en agua bendita. Mi tía siguió carcajeándose. A decir verdad, esta risa de ella la recordé toda la vida. «Tráete si quieres a todos los sacerdotes que conozcas, vieja burra», le gritó mi tía, y la voz de aquella mujer sonó igual que el rebuznar de un burro. Se quedó callada y se retiró de allí humillada. No podía creer lo que veía. Esto ya era suficiente prueba para mí. La familia que me había adoptado era de brujas. En cierto modo, ya no me importaba si eran brujas o no, pero sí quise saber la verdad,
Así que esa misma noche, antes de irnos a acostar, me armé de valor. Las esperé en la cocina a ambas. Al entrar mi madre me observó, y ella fue la que primero habló, diciéndome que ya era hora de que supiera la verdad. Me contó que hace tiempo su madre les había enseñado a las dos el arte del ocultismo. Veneraban a la Santa Muerte, y en las habitaciones que yo tenía prohibido entrar había elementos que quizás eran muy fuertes para que yo los entendiera. Hacían trabajos y encargos a gente de muy lejos, gente que quería mucho poder y dinero. Ellas solo movían lo necesario para que las cosas se dieran, pero que en varias ocasiones habían sido forzadas a usar su magia negra para resolver situaciones que las pudieran perjudicar. Mi madre entró en una habitación. Mi tía solo me observaba en silencio. Al volver mi madre, puso sobre la mesa un frasco con lo que logré identificar como la gallina negra que me había hablado. El frasco por dentro tenía chiles y lo que parecía ser sal, pero lo que más me llamó la atención fue que en vez de garras, aquella gallina tenía lo que aparentaban ser manos. Mencionó que quien tenía más avanzado el arte de la magia era su hermana, que de hecho ella estaba allí debido a la gallina negra que había matado. Mi tía se acercó y miró la gallina detenidamente. Luego dejó el frasco en la mesa y fue cuando, por primera vez, ella se mostró atenta conmigo para después preguntarme si yo quería aprender algo de magia negra. En lo personal, esto jamás me llamó la atención, pero he de aceptar que le tenía bastante respeto y miedo a lo que no conocía, y en ese momento le dije que no. Fue complicado de entenderlo y aceptarlo. Mi madre me mostró las habitaciones a las que no me dejaban entrar. Pude confirmar mis sospechas al encontrarme con lo que ya me había imaginado, pero poco antes de ya irme a dormir, me hicieron mención las dos que quizás nos tendríamos que ir a vivir a la casa de la tía. Siendo honesto, ellas dos fueron mi única familia, así que estuve de acuerdo en sus decisiones. Ya en mi habitación me encontraba sentado en la cama procesando todo lo que me habían dicho, y antes de que apagara la luz pude escuchar un ruido que llamó mi atención. Me acerqué a la ventana para ver de qué se trataba, pues ese sonido era parecido al que hacía mi madre al sacudir las cobijas. Me parecía raro que sacaran algo a atender a esas horas, cuando en un par de segundos después pude apreciar que una lechuza salía volando de la casa. Esto me llamó la atención. Nunca había visto una tan cerca. Esa noche soñé con mi antigua madre, quien me buscaba y me abrazaba al encontrarme, y cuando intentaba ver su rostro, aparecía el de mi otra madre. Desperté con una sensación extraña de melancolía y tristeza. Al salir de mi habitación por la mañana, en la sala solo estaba mi tía, que se encontraba fumando un puro negro. El humo parecía que la rodeaba por voluntad propia. Su mirada estaba perdida y ambos ojos los tenía en blanco. Intencionalmente hice ruido para que se diera cuenta que yo estaba allí. Ella despertó de su trance y el humo se disipó inmediatamente. Me preguntó si no había visto a mi madre. Le comenté que no la veía desde la noche anterior y mi tía, muy seria, me contestó: «Es que ella ya no volvió y no la puedo encontrar». No comprendía a qué se refería mi tía con esas palabras, cuando pude escuchar las campanillas de la iglesia sonar. Aquel ruido provenía de la calle. Hacían sonar las campanas para dos cosas. Una era para llamar a misa a los feligreses y otra para anunciar el fallecimiento de alguien. No era un día en el que hubiera ceremonia alguna. Pensé que quizás alguien había muerto, por lo que salí de curioso de la casa para ver qué era lo que estaba pasando. Aquel cura estaba acompañado de varios hombres armados, y uno de ellos arrastraba una lechuza blanca de las patas. Era la misma lechuza que yo había visto anoche.
El cura lanzó agua bendita a la lechuza muerta y luego a nuestra casa. Sus rezos me parecían ya una molestia a mis oídos. Continuó echando agua bendita, y quizás parezca raro o una idea absurda, pero esta me ardía en la piel. El cura decía que ya toda la casa estaba bendecida. Mi tía estaba bastante enojada, no quitaba la mirada de aquella lechuza que estaba dejando un hilo de sangre en el camino. Repentinamente, ella me dijo: «Tu madre ya no volverá más. Seré yo quien ahora te vaya a cuidar». Esto me desconcertó bastante, y sin decirme nada, se metió a uno de los cuartos y cerró la puerta. Allí fue cuando lo comprendí. Aquella lechuza que vi se trataba de mi madre. Por mucho tiempo, cuando viví con mis verdaderos padres, lloraba demasiado. Sin embargo, no sentía que tenía lágrimas suficientes para hacerlo por alguien más. Pero cuando vi a aquella lechuza y que la estaban tratando, una rabia intensa se apoderó de mí, que empecé a odiar a todo mundo. Les grité de mil cosas, los maldecía tanto que les deseaba la muerte. Los demás niños de allí me observaban y se reían. A todos ellos les dije que ojalá se murieran y que pagarían todo lo que habían hecho. Regresé a la casa y en un par de segundos pude ver que mi tía salía de una de las habitaciones. Me advirtió que no saliera para nada e incluso que no abriera la puerta a nadie. Consigo traía el frasco de la gallina muerta, la cual ya estaba tomando una forma más humana. No le di mucha importancia. Ella se fue. Yo no quería quedarme en casa sin hacer nada, así que salí, desobedeciendo por primera vez en mi vida a mi tía. Trataba de tranquilizarme, aclarando mis ideas, pero constantemente el recuerdo de lo que había visto me dominaba. Fue cuando pasé por una casa abandonada. Escuché un ruido de un animal llorando, o parecía ser una persona. No identifiqué qué era lo que había escuchado, o quizás había sido mi imaginación la que me hacía pasar un mal rato. Justo antes de retirarme, nuevamente lo escuché, el sollozo de un animal que estaba llorando dentro de aquella casa. Traté de asomarme desde la entrada y logré ver acurrucada en una esquina aquella mujer que había amenazado a mi madre y mi tía el otro día. El rostro de aquella señora se estaba deformando, empezó a tomar la forma de una burra. Me pedía auxilio, pero de su boca emanaba un ruido horrendo parecido al de un burro que están por matar. Salí corriendo de allí hacia la casa, y a quien me fui a encontrar horrorizada fue a mi tía. Sobre todo porque no me encontraba, y me había dicho que me quedara en casa. Le comenté lo que había visto, y ella comenzó a reír de forma frenética con esa carcajada que tanto miedo me daba. Parecía ser una persona loca o malévola. Me hizo sentir bastante miedo. Me dijo que aquella mujer se lo merecía, pero sobre todo, nosotros teníamos que irnos rápidamente. Me mandó a mi habitación a tomar lo que pudiera. Saldríamos en menos de 2 horas, o sería muy tarde. Antes de que amaneciera, nos encontrábamos ya en camino al pueblo donde ella vivía. En el camino, me comentó que todo aquel que supiera de la existencia de ellas sufrirían consecuencias. Podían quedar con mala suerte o consecuencias más graves. Por ello, con sus palabras, selló aquel maleficio debido al daño que habían cometido en contra de su hermana. Pocos días después, me enteré de una noticia que me aterró demasiado. Se hablaba de una maldición que había caído en una zona del pueblo. Todos los residentes de esa calle habían muerto de forma misteriosa e inmediata. Mujeres, niños, ancianos y hasta el mismo cura de la iglesia que no vivía ni cerca de allí. Le pregunté a mi tía si ella sabía algo al respecto y lo negó rotundamente. Sin embargo, se mencionaba que alguien había sobrevivido. Se trataba de una burra, la cual tenía un aspecto muy demacrado. En ese momento, mi tía, con esa risa que me aterraba,
se acercó a mí y me preguntó si yo quería aprender magia negra y brujería. Siendo honesto, no sabía si ella era consciente de lo que me estaba ofreciendo. Lo pensé seriamente, pero llegué a la conclusión de que sería la mejor manera de honrar a mi otra madre. Así el tiempo pasó. Pocos meses después, le comencé a llamar madre a mi tía. A ella le debo todo lo que sé hoy en día. Falleció varios años después, ya por anciana. Me decía siempre que no me dejara alcanzar por la muerte, pues ella me hacía envejecer, pero lo que sí podía hacer era negociar con ella. Creo que aquí fue cuando mi vida dio un giro por completo. Me volví tan sensible a tratar con espíritus, que un día, mientras practicaba conmigo mismo la lectura del tarot, pude sentir que, frente mío, algo se sentaba. No le hallaba forma, o más bien, no le distinguía bien. Solo podía apreciar que a su alrededor se distorsionaba la realidad, y con una dulce voz que ya extrañaba desde hace mucho, me dijo que mis padres estaban en el Panteón de Belén. Es por ello que vengo a visitar la mayor cantidad de ocasiones a estas dos tumbas, donde llegué a ver que mis padres me esperaban sentados frente a ellas. Nota final. Aquel anciano se quedó dormido en varias ocasiones. La veracidad del relato está basada en sus comentarios, que, aunque parezca algo más allá de nuestro entendimiento, no podemos asegurar que haya situaciones que no podamos controlar nosotros como mortales. Gracias. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.